Dios le bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 127. Estamos al final del libro de Números y vamos a considerar los últimos tres capítulos, capítulos 34, 35 y 36. El capítulo 34 comienza con las instrucciones de Jehová por Moisés para el pueblo en cuanto a los límites de la tierra prometida. Los primeros 12 versos contienen la descripción de los límites de la tierra. Pueden ver en pantalla que el límite de sur de la tierra prometida quedaba al sur de Cades Barnea por el desierto de Sin tirando hacia Egipto. Deben notar que esto quedaría en la península de Sinaí, por donde Israel había trazado durante su jornada. El límite oriental quedaba en línea con el Mar Muerto, mencionado en la palabra como el Mar Salado, y seguía el río Jordán hacia el norte hasta llegar al mar de Cineret. De ahí seguía hacia el norte hasta Hazar-Enán y cruzaba de ahí hasta el monte Or. Noten que el mar Grande, cual es actualmente el mar Mediterráneo, era el límite occidental de la tierra. Los versos 13 al 15 definen que esta tierra sería la heredad de las 9 tribus y media, cuales aún quedaban sin heredad. Recuerden que Rubén, Gad y Manasés tomaron heredad al este del Jordán. Los versos 16 al 29 definen que Eleazar y Josué repartirían la tierra conforme a las suertes de cada tribu y según el tamaño de cada tribu. También se definen quiénes serían los jefes de cada tribu responsables por la repartición de su heredad a las familias de su tribu. Noten en el verso 19 que Caleb es responsable por repartir la heredad de la tribu de Judá. El capítulo 35 comienza con la definición de la heredad de los levitas. Deben recordar que los levitas no recibirían heredad propia en la tierra prometida, por cuanto habían de servir en el tabernáculo, y Jehová los había tomado como rescate por los primogénitos de Israel. Las ciudades dedicadas a los levitas para que habitasen en ellas habían de tener ejidos a su alrededor, tierras para apacentar a sus ganados, por 1000 codos en cada dirección. Esto equivale cerca de una cuarta milla alrededor de la ciudad. Noten en los versos 6 al 8 que los levitas habían de recibir 48 ciudades de entre la heredad de Israel. Esto era necesario para que la carga del sostén de los levitas no le tocara exclusivamente a la tribu cual poseía la tierra de habitación del tabernáculo. El próximo segmento de los versos 9 al 28 trata acerca de las ciudades de refugio. Noten en el verso 6 y luego en el verso 13 que 6 de las ciudades cuales serían dadas a los levitas habían de ser ciudades de refugio. Estas ciudades, conforme al verso 11, eran para el refugio de quienes mataran a alguno sin intención. Según el verso 14, 3 ciudades de refugio serían en el lado oriental del Jordán, en la heredad de Rubén, Gad y Manasés. Las otras 3 serían entre la heredad de Israel al lado occidental del Jordán. Los versos 16 al 28 definen las estipulaciones sobre quienes podrían acudir a una ciudad de refugio. Aunque cualquier homicida podía acudir por un tiempo a una ciudad de refugio, eventualmente tendría que recibir juicio de sus acciones. No obstante, el vengador, cual sería cualquier individuo designado por la familia para vengar la muerte de su pariente, no podía ejecutar su función dentro de los límites de las ciudades de refugio. Es decir, que aunque un homicida intencional se refugiara en una ciudad de refugio y fuera culpable de muerte, el vengador no lo podía matar mientras estuviera en la ciudad de refugio. Al ser juzgado por la congregación, sería matado por su pecado o expulsado de la ciudad de refugio en el cual el vengador lo podía matar. Para quienes fueran homicidas sin intención, la congregación los podía librar de culpa siempre y cuando se quedaran dentro de los confines de la ciudad de refugio. Si un individuo fuera librado de culpa en la muerte de otro individuo, pero luego saliera de la ciudad de refugio y el vengador lo encontrara, lo podía matar sin culpa alguna. Los homicidas quienes habitaban en una ciudad de refugio tenían que quedarse en la ciudad hasta la muerte del sumo sacerdote. Luego de ese tiempo tendrían que regresar a sus propias ciudades. Vamos a hablar más de esto en Josué capítulo 21. Los versos 29 al 34 incluyen algunas instrucciones adicionales sobre los homicidas, las ciudades de refugio y la venganza hacia los homicidas. El capítulo 36 vuelve a tratar acerca de la heredad de las hijas de Zelofehad.
Se acordarán que Zelofehad tuvo solo 5 hijas y ningún hijo, por lo cual sus hijas hicieron petición especial a Moisés para que se les entregara la heredad de su padre. Moisés consintió en otorgarle la heredad y estableció una ley al respecto. En este capítulo, los príncipes de Galaad se acercan a Moisés con una petición especial con respecto a las propiedades de las hijas de Zelofehad. La preocupación era que las 5 hijas habían obtenido la heredad de su padre, siendo éstas aún vírgenes sin marido. Existía la posibilidad de que estas hijas de Zelofehad se casaran con hijos de otra tribu. Mientras tanto, la heredad quedaría en la heredad de Manasés. Sin embargo, en el año de jubileo, cual era el año 50, la heredad pasaría de nuevo a las hijas, pero le pertenecerían a las tribus de sus maridos, agrandando la heredad de la otra tribu y disminuyendo la heredad de la tribu de Manasés. Moisés escucha su petición y les exhorta a las hijas de Zelofehad a que se casen dentro de su propia tribu para la preservación de su heredad. Hace una orden a que la heredad de ninguna manera sea pasada a ser posesión de otra tribu. De esta manera, esencialmente se establece que las familias de las tribus se mantengan dentro de sus propias tribus, o sea que se casaran dentro de sus propias tribus para mantener su heredad. El capítulo termina con el detalle que las hijas de Zelofehad hicieron según les fue mandado. Estos han sido los capítulos 34, 35 y 36 del libro de Números. Eso nos trae a la conclusión del libro de Números y mañana comenzaremos el libro de Deuteronomio. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios les bendiga, Dios les guarde.